de cada persona hay una especie de batalla silenciosa, ¿verdad? Por un lado está nuestra versión más pura, la más auténtica, y por otro, pues esa máscara que vamos construyendo para el mundo. Hoy vamos a explorar justo eso, ese conflicto y la posible armonía entre la esencia y el ego, un viaje hacia nuestra verdadera identidad. A ver, parémonos a pensar un momento. ¿Quiénes somos de verdad? ¿Somos la persona que se ve en el trabajo o con los amigos? ¿O hay algo más? ¿Una realidad interior más profunda, más auténtica? Esa pregunta, esa misma, es el punto de partida de todo esto. Y la respuesta a esa pregunta, según la filosofía que estamos explorando, la encontramos en un concepto que es fundamental: la esencia. Vamos a ver qué es exactamente. La esencia vendría a ser nuestra realidad más genuina. Es esa cualidad pura, esa belleza y esa ternura que vemos tan claramente en un recién nacido, ¿no? Justo antes de que el mundo exterior empiece a meter mano y a moldear la personalidad. Es lo que somos en nuestro estado más puro, más fundamental. Pero ojo, aquí es donde aparece el primer gran desafío, porque este crecimiento tan natural no es para siempre. La esencia se desarrolla sola, de forma espontánea, durante los primeros años de vida. Pero alrededor de los 5 años, algo pasa. Ese desarrollo se frena en seco. Y para que siga adelante, hace falta algo más que dejar pasar el tiempo. Entonces, si se frena, ¿qué es lo que lo frena? Pues aquí es donde entra en escena el gran obstáculo de nuestro viaje interior: el ego. Él es, por así decirlo, la prisión de nuestra esencia. La metáfora que se utiliza es potentísima. Nuestra esencia, nuestra realidad verdadera, no está libre. Está, como dice aquí, embotellada, atrapada dentro de la estructura del ego. Imaginemos un tesoro de un valor incalculable que está encerrado en una especie de prisión psicológica. Aquí vemos el corazón del conflicto, el choque de trenes. Por un lado, la esencia, la fuente de la realidad, la belleza, la sabiduría. Y por el otro, el ego, que está hecho de ilusión, de sufrimiento y de lo que la fuente llama elementos inhumanos, o sea, todos esos rasgos que hemos ido adquiriendo y que nos alejan de nuestra naturaleza compasiva. Son dos fuerzas opuestas en una lucha constante. Y este es clave entenderlo, ¿eh? El ego, o este yo psicológico, no es una cosa única, un bloque. Hay que pensar en él como un conjunto, un montón de hábitos, de miedos, de deseos que hemos ido acumulando con el tiempo, y cada uno de esos elementos nos aleja un poquito más de esa naturaleza pura con la que llegamos al mundo. Vale, si la esencia está atrapada y su crecimiento natural se ha detenido, ¿estamos condenados a vivir así? Pues la respuesta es que no. La solución está en un proceso activo: el trabajo interior sobre uno mismo. Esta es la pregunta del millón, claro. Si no podemos confiar en que se desarrolle automáticamente, ¿cuál es el camino? ¿Cómo liberamos y cultivamos nuestra esencia? Pues la clave está justo en esta idea. El crecimiento ya no es pasivo, requiere un esfuerzo deliberado. La fuente habla de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. A ver, esto no se refiere a un sufrimiento físico, sino a la voluntad de enfrentarse a verdades incómodas sobre uno mismo. Es un proceso de autoobservación que puede ser duro, sí, pero es profundamente transformador. Y esto es súper importante aclararlo. Cuando se habla de trabajo, no tiene nada que ver con un empleo o una carrera. Es un trabajo interno, una labor psicológica que hacemos en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y todo este trabajo psicológico nos lleva a un objetivo que, puede sonar un poco radical, pero es fundamental para la liberación: la disolución del ego, o lo que se conoce como la muerte del yo. ¿Y qué significa esto de disolver el ego en la práctica? Pues significa confrontar y eliminar de raíz esos elementos inhumanos. Hablamos de la crueldad en nuestros juicios, de la envidia que a veces nos mueve en secreto, de la codicia que nunca se sacia. El objetivo de este trabajo es desintegrar estos patrones hasta que ya no tengan ningún poder sobre nosotros. Este proceso, de hecho, sigue 3 pasos bastante claros. Primero, la honestidad para identificar un rasgo que no nos gusta. Segundo, la valentía para comprenderlo a fondo: de dónde viene, cómo se manifiesta, qué lo activa, y todo esto sin juzgarse ni ponerse excusas. Y finalmente, el trabajo consciente y constante para eliminarlo de nuestra psicología. El texto transmite una sensación de urgencia tremenda. No lo presenta como una opción, como un hobby para el futuro, sino como una tarea fundamental que no se puede dejar para mañana si de verdad se quiere liberar la esencia. Y después de todo este trabajo, que es intenso y consciente, ¿cuál es la recompensa? Pues un resultado extraordinario: el despertar. Vamos a ver qué ocurre cuando la esencia por fin queda libre. Porque cuando el yo psicológico muere, cuando sus muros se derrumban, lo que queda no es un vacío para nada,
Es un espacio que se llena de plenitud y de belleza, donde nuestra verdadera naturaleza puede por fin brillar con luz propia. Y en ese espacio, ¡boom!, resplandece la esencia liberada. Y con ella emergen sus dones. Una belleza íntima que va mucho más allá de lo físico. Una felicidad perfecta que no depende de lo que pase fuera. Un amor de verdad. La fuente habla incluso de poderes naturales, que quizás se refiere a una intuición superaguda o a una serenidad que nada puede romper. Así que al final el punto crucial es este: el objetivo final de liberar la esencia es alcanzar la autorrealización. Toda la información, todo el potencial para convertirse en una versión completa y auténtica de uno mismo reside en esa esencia que hemos liberado de la prisión del ego. Y para terminar, queda una pregunta en el aire para la reflexión. Si dentro de cada ser humano existe esta esencia pura con un potencial increíble esperando, ¿qué dones, qué cualidades, qué versión de la humanidad se liberaría si más gente se pusiera manos a la obra con este trabajo interior? Ahí queda eso.